Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar El viajero y la ciudad. El equipo está conformado por Benítez Salinas, Yesenia Montserrat, Domínguez Monroy Fernanda, Galindo Oropesa Fernanda, Márquez Montufar Karina Vanessa, Piñón Flores Aletze Fernanda y Suárez Sandoval Diana Berenice. París-Londres, una tinta de vapor y de carbón, el adiós al viaje romántico y el nacimiento del reportaje urbano. La relación entre París y Londres refleja la transición de una ciudad romántica y artística a una ciudad industrial y moderna. La Exposición Universal de 1851 y los relatos de viaje de los escritores franceses sobre Londres marcaron un punto de inflexión en la forma en la que se percibía la ciudad. La Exposición Universal de 1851 fue un evento decisivo que mostró la supremacía económica e industrial de Londres. El Palacio de Cristal, diseñado por Joseph Paxton, fue el edificio central de la exposición. La crisis del relato del viaje. Esta fue una exposición y la ciudad de Londres en general plantearon un desafío a los escritores franceses, que estaban acostumbrados a describir París de manera fantasiosa y romántica. La realidad industrial de Londres requería una nueva forma de escritura, que fuera más objetiva y detallada. En respuesta a la necesidad de una nueva forma de escritura, surgió un nuevo periodismo que se centraba en la observación imparcial y la descripción detallada de la realidad. Escritores como Hector Malot, Hippolyte y Jules Valles adoptaron este enfoque en sus relatos de viajes sobre Londres. Ahora destinos prescritos, transportes modernos y guías fastidiosos. La experiencia latinoamericana de las ciudades europeas a finales del siglo XIX. Relatos de viajes a Europa realizados por escritores hispanoamericanos entre 1880 y 1914. A diferencia de los relatos de este viaje tradicionales que se enfocan en el descubrimiento de las culturas exóticas, estos escritores hispanoamericanos se sumergen en la experiencia de las ciudades cosmopolitas europeas, calles, teatros, museos, iglesias, monumentos, como algo propio, buscando reconocer lo que conocían a través de la literatura y el arte europeo. Los destinos principales eran París, considerando el centro de la experiencia europea, seguido por Italia, Roma, Florencia, Venecia, por su conexión latina. Otros destinos incluían España, Gran Bretaña y, en menor medida, Alemania. Medios de transporte y su percepción. Si bien el ferrocarril era un avance, algunos escritores como Lucio López y Miguel Cané lamentaban que la rapidez y comodidad de los transportes modernos habían eliminado el carácter pintoresco de los viajes. Experiencias culturales. Sus experiencias se centraban en visitar museos, iglesias, desde una perspectiva estética, teatros y fundamentalmente en deambular por las calles para sentir la verdadera Europa, más allá de los circuitos turísticos. Interpretación y apropiación de Europa. A pesar de las diversas reacciones, encanto o desencanto, estos escritores latinoamericanos extendieron su propia mirada sobre Europa, interpretándola y traduciéndola para sus lectores, logrando una forma de apropiación cultural. Extranjeros en la Ciudad de México, muchos viajeros, una visión de la música mexicana del siglo XIX escuchada e interpretada por extranjeros. En 1844, en una colección de jarabes
pertenecientes al compositor Felipe Larios, aparecen los mismos sones antiguos como el cafí, el sacamadi, junto con algunas novedades que alomeda a la coyuntura histórica de la investigación estadounidense, como el yanker y el artelier. Una vez consumada la independencia, los bailes y cantos del país adquirieron carta legal de naturaleza. Se les escuchaba en los más disímbolos lugares, lo mismo en fiestas polvorinas que en reuniones de salón y conciertos de categoría. La música nacional se había impuesto definitivamente como fenómeno interesante. Habría impuesto definitivamente como fenómeno interesante. Hay que recordar que en aquellos años en los gobiernos de Santa Anna, con Fori Juárez, así como durante la intervención entre la música popular y la producida por los compositores de música culta. No solo la música popular, sino también la llamada música culta representaron un fuerte vínculo en la sociedad decimonónica. El espacio privado del salón musical y el espacio público en teatros, en donde se representaba por igual ópera y zarzuela, han permitido la imagen de sonora de todo un siglo cobre mucha mayor coherencia y comunidad, por lo cual no hay duda de que en el panorama musical mexicano del siglo XIX, la música para piano y el teatro lírico fueron predominantes. En tales espacios la música se halló a sus anchas y permitió que la sociedad de estos disfrutara de varios de sus mejores momentos artísticos y sociales. En la aparición del salón como fenómeno social y artístico en la vida de México se remonta a finales del siglo XVIII y se podría definir como un espacio provocado dedicado al arte musical. Fue la clase criolla la que decidió hacer los espacios civiles públicos como colegios y seminarios privados, palacios y casonas, un hábitat de la música, en la que se reunían familiares y amigos para escuchar o hacer música en grupo. El instrumento por excelencia fue el piano y el repertorio, las piezas de baile y la música romántica para piano y danzas. Y en este género musical empezó a seducir poco a poco la élite de las principales ciudades del país, y el género italiano atrajo a este público que demandó que viniera a México varias compañías operitistas, así como otros intérpretes europeos, para que se representaran en los principales teatros. El primer concertista que visitó México fue el violinista, pianista y compositor irlandés William Vincent Wallace, en 1812 y 1865, autor de numerosas obras, entre ellas la ópera Maritana. Las transformaciones de un espacio público en la obra de los artistas viajeros, 1821 a 1850. Este tema se centra en las representaciones de la Plaza Mayor de México o Plaza de la Constitución, también llamada Zócalo o Plaza de Armas. Se trata de una serie de testimonios visuales de lo que fue la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX, vistos por los ojos de los visitantes extranjeros. En la época virreinal se dio especial importancia a las plazas mayores. Eran concebidas como un ámbito abierto que reunía un gran número de funciones. El mejor ejemplo que tenemos es un óleo conservado en el Museo Nacional de Historia.
En él podemos ver la presencia de la fuente, la picota para impartir justicia, la estatua del monarca en turno y sobre todo una actividad comercial impresionante. También era un lugar para la diversión y el espectáculo. En el siglo XIX, a partir de la independencia, el paisaje urbano se fue transformando. El primer paso en esta nueva concepción lo podemos tener a finales del siglo XVIII, dentro del espíritu de la Ilustración, en el célebre grabado de José Joaquín Fabregat, tomado de un dibujo de Rafael Gimeno y Planes. En este grabado los personajes han desaparecido casi por completo y se ha suprimido el carácter comercial para apreciar con toda majestuosidad el espacio. Sobre los artistas que llegaron a México en la primera mitad del siglo XIX, podemos encontrar a Octavio Alvimar, con su pintura al temple fechada entre 1822 y 1823, durante el imperio de Iturbide. Los artistas extranjeros buscaban ampliar el espacio y dar a los edificios principales una gran presencia, sobre todo a la catedral, ya que su construcción destaca en tamaño y altura sobre las otras edificaciones, como se puede observar en la imagen. Otro ejemplo lo tenemos en Carlos París, de origen español, que se asentó en México durante 9 años. Cuenta con un pequeño óleo que se conserva en el Museo Franz Mayer, y es una vista de la Plaza Mayor tomada desde la esquina de la calle de Plateros, actualmente calle de Madero. En la pintura se puede observar un carruaje descubierto que se encamina hacia el Palacio de Gobierno, y se supone que en él se encontraba el presidente Antonio López de Santa Anna. Tiene un buen manejo de los grupos, pero adolece de ciertos problemas de perspectiva, donde las líneas de fuga no están correctamente tratadas. Entre los artistas viajeros más importantes en México, cuya obra tuvo una gran trascendencia, se encuentra Carl Nebel. Arquitecto y pintor, producto de su primera instancia en México, fue su álbum Viaje pintoresco y arqueológico sobre la parte más interesante de la República Mexicana, publicado en París en 1836. Entre las 50 estampas que lo ilustran hay una titulada Plaza Mayor de México, la cual se sitúa desde la esquina de la calle de Plateros, al igual que el óleo de Carlos París, y permite apreciar la catedral en todo su esplendor. En sus obras podemos observar un correcto tratamiento de la perspectiva y un cuidado en la representación de los edificios. Lorenzo de la Hidalga, el arquitecto más cercano al presidente, el 16 de septiembre se puso la primera piedra y se realizó un zócalo, o arranque para la columna, con una altura de 2 varas, pero dicha obra no se concretó y el zócalo, que también dio un nombre a la plaza, subsistió hasta finales del siglo XVIII. Proyecto causó grandes expectativas y Pedro Gualdi lo testimonió en 2 litografías y un óleo. Carl Nebel realiza una litografía para ilustrar el libro de George Wilkins Kendall sobre la guerra entre Estados Unidos y México. De las 10 escenas que elabora, la mayoría corresponde a batallas. Sin embargo, la que alude a la Ciudad de México se centra en el Zócalo y se sitúa al final de la calle de Plateros. En ella relata la entrada del general Scott con su ejército a la Plaza Mayor. Es el momento inicial de la toma de posesión de la ciudad y Nebel incluye una escena de rebeldía por la presencia estadounidense, en la que un lépero toma una piedra del suelo para arrojarla al ejército invasor, aludiendo a los 3 días de resistencia que se dieron en la Ciudad de México. Otra imagen de esta primera mitad del siglo apareció en el álbum México Ilustrado de John Phillips y Alfred Ryder, publicado en Londres en 1848. Es un álbum litográfico, con 26 imágenes, algunas de ellas basadas en los dibujos de Pedro Gualdi y otras en la obra de Nebel. La elegida para representar la Plaza Mayor escoge una vista frontal de la catedral y en un espacio descubierto y limpio, con grupos de carruajes y personas bastante bien articulados. No he hecho más que expresar las impresiones que causan en mi alma, los objetos nuevos para mí que veía en este viaje, Luis de la Rosa. Con estas palabras, Luis de la Rosa señalaba a sus lectores con el contenido de su diario de viaje, estaría en función directa de las impresiones de viajero, como el hombre que se desplaza entre 2 realidades y que llega a un destino. En este caso, entre México y Estados Unidos, entre la Ciudad de México y Washington.
La capital estadounidense, según se propuso, no habría valoraciones, sino únicamente reflejaría con su pluma el impacto que se representó la travesía entre la capital que dejaba y la que asumía con su nueva casa. El viajero y la ciudad recogen las impresiones de Laura Méndez de Cuenca durante la visita a dos grandes ciudades europeas, París y Londres. Más allá de la típica mirada turística, la autora ofrece una crítica profunda y reflexiva sobre lo que encuentra. Un desencanto lúcido frente a las grandes ciudades modernas, en donde el supuesto progreso material no siempre se acompaña de un avance moral o humano. París. Se encuentra la imagen idealizada de la ciudad como símbolo de belleza, arte y refinamiento. Describe en tono crítico e irónico sus calles sucias, el olor y la vida urbana con sus contradicciones. Reflexiona sobre las instituciones sociales, como los balnearios o asilos, que muchas veces funcionan como negocios excluyentes. Londres. Se muestra como una ciudad imponente, seria y sobria, con una fuerte presencia del poder imperial. El metro de Londres se describe como una experiencia casi aterradora, como fascinante. La visita a la Torre de Londres y el recuerdo de Aria Bolena evocan una reflexión sobre la historia, el poder y el sufrimiento de las mujeres. Cierra con una pregunta crítica. ¿Ha traído la modernidad verdadera justicia y humanidad o solo estructuras frías del poder? Mexicanos en París, visión de la ciudad, luz a partir de los diarios íntimos. En el capítulo 3 se apoya en fuentes primarias como diarios personales, cartas y memorias de viajeros mexicanos en París, por ejemplo, escritores diplomáticos y estudiantes. Guillermo Prieto e Ignacio Manuel Altamirano, quienes viajaron a Europa y documentaron sus experiencias. En esta etapa histórica de la fundación de la Nueva España, se divide en varias etapas históricas clave. Una es la exploración y contacto inicial de 1492 a 1519, primeros viajeros europeos, descubrimiento de América y exploración de la región mesoamericana. Conquista de Tenochtitlan, 1519 a 1521, donde Hernán Cortés lidera la expedición que culmina con la caída del Imperio Mexica. Consolidación del dominio español, 1521 a 1535, establecimiento de encomiendas, evangelización y organización del territorio. El Virreinato de la Nueva España, 1535 a 1821, fundación formal del virreinato bajo Carlos V con Antonio de Mendoza como primer virrey, de estructura la administración colonial, economía extractiva y sociedad extractificada. Algunos autores esenciales sobre la época son Hernán Cortés, de 1485 a 1547, quien fue el conquistador español que encabezó la caída de Tenochtitlan y el fundador de ciudades y organizador de encomiendas. La Malinche, Malintzin o Doña Marina, que fue la mujer indígena que sirvió como intérprete y mediadora entre Cortés y los pueblos mesoamericanos, fue la figura clave en el proceso de conquista. Fray Bartolomé de las Casas, 1484 a 1566, fraile dominico, defensor de los derechos de los indígenas, denunció los abusos del sistema colonial, y Antonio de Mendoza, de 1495 a 1552, quien fue el primer virrey de la Nueva España, organizó el gobierno, promovió la educación como la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y el mestizaje cultural. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.